Bueno, el título de esta conferencia es Homeschooling, Evangelio en Casa. Homeschool, siempre se dice, ¿verdad? Es escuela en casa. Pero nosotros creemos que es algo más profundo, algo más importante. No es solo escuela en casa, es el Evangelio en casa. El sistema educativo moderno es un injerto del sistema, no algo natural. Déjame explicarte y contarte por qué digo eso. Nosotros tenemos niños del siglo XXI, con profesores del siglo XX, con materiales del siglo XIX, dentro de un sistema del siglo XVIII. La mayoría de los padres cree que la educación siempre fue así, pero eso es falso. Antes del siglo XVIII, la educación era familiar. Los padres eran responsables de la formación de sus hijos. La escuela moderna no nació para educar, se creó para estandarizar y producir ciudadanos obedientes, no para formar personas libres que amen aprender y que amen crecer. El sistema que usamos normalmente se conoce como sistema prusiano, porque nació en Prusia, que era una región de lo que hoy en día conocemos como Alemania. A comienzos del siglo XVIII, Prusia necesitaba un ejército obediente, ciudadanos disciplinados, una burocracia eficiente y trabajadores que encajaran en un sistema industrial naciente. Para lograrlo, el Estado diseñó un sistema educativo que fuera obligatorio y centralizado. Fue el primero en la historia moderna. El objetivo no era formar pensadores, no, era formar unidades funcionales. Literalmente, si vos buscás los documentos de la época, vas a encontrar palabras como uniformidad, obediencia, conformidad. Y presten atención a esta: eliminación de las influencias familiares que obstaculizan al Estado. Sí, Prusia veía a la familia como competencia a los intereses del Estado. El sistema prusiano es la fábrica de obreros convertida en escuela de niños. ¿Crees que estoy exagerando? Déjame darte algunos ejemplos. Suena la campana o el timbre, entonces comienza la producción, empezamos a trabajar. Suena la campana, vamos al descanso. Suena la campana, se vuelve a la producción. Y así se entrena a los niños para obedecer señales externas. Los salones de clase se dividen por edades. Los niños no están juntos por capacidad, por intereses o por madurez, sino por fecha de fabricación, o sea, el año de nacimiento, con un currículum estandarizado para asegurar un producto homogéneo, como en las fábricas. Todos deben aprender lo mismo, al mismo tiempo y al mismo ritmo, no importa su diseño, sus dones o su ritmo personal. No importa si en la clase tenés a un Shakespeare, a un Einstein, a un Bonhoeffer o a un jugador de fútbol. A todos le vas a dar exactamente el mismo nivel de inglés, el mismo nivel de matemáticas y el mismo nivel de idioma. El maestro no es un mentor, es un supervisor, un jefe. Los exámenes son un control de calidad, no evalúan sabiduría, sino el cumplimiento del estándar. Los certificados y los grados son el sello de calidad del producto. Un sistema de credenciales que premia la conformidad más que el carácter. El propósito es formar masa laboral, no discípulos. La escuela moderna no evoluciona desde hace siglos, no porque funcione mal, sino porque fue diseñada para esto. La pregunta que ahora nos tenemos que hacer es: ¿cómo afecta este sistema, a la familia? El sistema moderno está diseñado para separar a los hijos de los padres.
los separa emocionalmente, espiritualmente y culturalmente. Los mejores horarios del día, los niños lo pasan en la escuela. Las sobras de energía quedan para los padres. Los padres no son protagonistas, son solo espectadores de la educación de sus hijos. Los padres ya no moldean a sus hijos, es el sistema educativo. Pero en la Escritura, la educación es parte esencial de la misión familiar. Yo voy a leer algunos pasajes bíblicos. Si ustedes tienen su Biblia o su celular, pueden seguirme. Voy a leer Deuteronomio 6, del 1 al 9. Deuteronomio 6, del 1 al 9. Dice así la palabra del Señor. Estos, pues, son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor su Dios me ha mandado que les enseñe, para que los cumplan en la tierra que van a poseer, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno. Tú y tus hijos y tus nietos todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo para que te vaya bien y te multipliques en gran manera, en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto es conocido como el Shema. Esto es lo que Dios siempre ha querido para su pueblo. El versículo 4 dice: oye Israel, debemos de vivir atentos a la palabra de Dios. Debemos afirmar que hay un solo Señor, un solo Dios, que es Jesucristo, y debemos amarlo íntegramente, con toda nuestra mente, con nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con todo lo que somos. Debemos amar a este Señor. Y debemos atesorar su palabra en nuestro corazón. El versículo 7 dice: las repetirás a tus hijos. Debemos discipular a nuestros niños. Dice: hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. La fe no es un evento de domingo, es un estilo de vida continuo. Y dice: estarán en tu mano, entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Todo en la vida del creyente debe estar impregnado de la palabra de Dios, todo. La fe no se oculta, la fe no se disimula. Nuestra fe debe ser visible en la vida personal, familiar y pública. Nosotros debemos de preguntarnos: ¿amo a Dios con todo mi corazón? ¿O amo más mi trabajo, mi estilo de vida, mi dinero? ¿Vivo su palabra cada día o vivo en las redes sociales cada día, descansando cada día o tomando café cada día? Y quizás la más importante en este contexto: ¿estoy discipulando a mis hijos o les estoy entregando la responsabilidad a otros? Dios quiere que su palabra sea enseñada de generación a generación. El versículo 2 dice: tú y tus hijos y tus nietos todos los días de tu vida. Las repartirás a tus hijos, las repetirás a tus hijos. O sea, no es opcional, es un mandamiento. Si tenés hijos, debes enseñarles a ellos la palabra del Señor. Hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, es decir, todo el tiempo, constantemente compartiendo la palabra de Dios con tus hijos.
Dios quiere ser amado y enseñado en las familias. Es un mandamiento del Señor, amarlo con todo nuestro ser y hablar de Él en todo momento. Es un mandamiento en dar instrucción a nuestros hijos. John Bunyan dijo: la familia es un tesoro terrenal que debemos valorar. A través de la crianza de nuestros hijos en la fe, estamos contribuyendo al crecimiento del reino de Dios en la tierra. Efesios 6, del 1 al 4, dice: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. A lo cual nos tenemos que preguntar: ¿por qué la mayoría de los niños no obedecen a sus padres? ¿Por qué la mayoría de los adolescentes no honran a sus padres? ¿De quién es la responsabilidad de criar a los hijos en la disciplina e instrucción del Señor? ¿Cómo podemos hacer esto si nuestros hijos pasan la mayor parte del tiempo con extraños y fuera de nuestro hogar? Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. ¿Quiénes son los primeros responsables de instruir al niño en los caminos del Señor? ¿Los maestros de la escuela? ¿Los profesores del colegio? ¿Los pastores de la iglesia? Queridos hermanos, la familia está en el corazón de Dios porque Dios quiere que el Evangelio esté en el corazón mismo de la familia. Éxodo 10 del 1 al 2, y fíjense todos los pasajes que hablan de la instrucción a hijos y a los hijos de los hijos. Éxodo 10 del 1 al 2 dice: entonces el Señor dijo a Moisés: preséntate a Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar estas señales mías por medio de ellos, y para que cuentes a tu hijo y a tu nieto cómo me he burlado de los egipcios, cómo he mostrado mis señales entre ellos, y para que ustedes sepan que yo soy el Señor. ¡Wow! A muchas personas les llama la atención esto de que Dios endureció el corazón de Faraón, y entran en debates interminables casi sobre qué significa. Pero el énfasis de este pasaje es que Dios va a mostrar su gloria, su poder y su misericordia. Dios va a mandar un juicio contra sus enemigos y va a rescatar por gracia a su pueblo. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál era la responsabilidad del pueblo de Dios? Contárselo a sus hijos y a sus nietos. El propósito por el cual Dios hizo todo lo que hizo con Faraón y con los egipcios fue para que su pueblo le contara a sus hijos y a sus nietos cómo Él se burló de sus enemigos. En la última plaga, el ángel destructor iba a matar a todos los primogénitos. Y Dios instruye a su pueblo a marcar sus casas con la sangre de un cordero sin mancha, un cordero perfecto. Hermanos, Dios nos estaba mostrando el Evangelio en Éxodo. Dios quiere que el Evangelio corra por las familias, de padres a hijos, de abuelos a nietos. Los primeros responsables en enseñar el Evangelio a los hijos, especialmente de padres cristianos, no es el seminario teológico, no es la iglesia, no es la escuela cristiana. Dios en su gracia usa a otras personas para alcanzar a los niños cuando estos no tienen padres cristianos. Pero cuando tienen padres cristianos, son estos padres los que tienen que instruir a sus hijos en el camino del Señor. Deuteronomio 11, 18, 19 dice: graben pues estas mis palabras en su corazón y en su alma. Átenlas como una señal en su mano y serán por insignias entre sus ojos. Enséñenlas a sus hijos, hablando de ellas
cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Deuteronomio 35, 45, 46 dice: cuando terminó Moisés de hablar todas estas palabras a todo Israel, les dijo: fijen en su corazón todas las palabras con las que les advierto hoy. Ordenarán a sus hijos que obedezcan cuidadosamente todas las palabras de esta ley. Una y otra vez, Antiguo y Nuevo Testamento, vemos que Dios manda a su pueblo a instruir en los caminos del Señor, en el Evangelio y en la promesa de Cristo a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Joel 1, del 1 al 3 dice: palabra del Señor que vino a Joel, hijo de Petuel. Oigan esto, ancianos, y presten oído, habitantes de toda la tierra. ¿Ha acontecido cosa semejante en sus días o en los días de sus padres? Cuéntenselo a los hijos de ustedes y sus hijos a los suyos y a sus hijos a la siguiente generación. Una y otra vez. Y dejé muchos versículos de lado por un tema de tiempo. Josué 8:35. No hubo ni una palabra de todo lo que había ordenado Moisés que Josué no leyera delante de toda la asamblea de Israel, incluyendo las mujeres, los niños y los forasteros que vivían entre ellos. La mayoría de los padres han delegado la responsabilidad de discipular a sus hijos a otras personas, porque ellos mismos no son, muchas veces, discípulos de Jesús. Y esto no es para todos. Pero si vos no vas a la iglesia, ¿esperás que tus hijos asistan a la iglesia? ¿De verdad? Si vos no lees la Biblia, ¿vos esperás que tus hijos lean las Escrituras? Si vos no orás, ¿vos esperás que tus hijos oren? No importa tanto en este contexto lo que les digas a ellos. Importa lo que ellos ven en vos. Y para eso tenés que pasar tiempo con ellos de una forma piadosa, para que ellos puedan ver al Cristo que profesás. Quizás te estás preguntando, ¿por qué no mandarlos a una escuela cristiana si les enseñan valores cristianos? Me ha llegado esta pregunta muchas veces. Es una buena pregunta. ¿Por qué no enviarlos a una escuela cristiana si les van a enseñar valores y principios cristianos? Respuesta: porque ellos necesitan mucho más que valores y principios cristianos. Ellos necesitan el Evangelio. Necesitan vida devocional. Necesitan la instrucción y la disciplina de sus padres. Necesitan orar por las naciones y necesitan orar por misioneros. Necesitan pasar más tiempo con los padres para ser discipulados para la gloria de Dios. Y si somos honestos y reales, puede haber excepciones, pero eso no es lo que pasa en la gran mayoría de los casos. Y no voy a profundizar mucho en eso. Por otro lado, podemos preguntarnos, ¿qué significa tener un hogar cristiano? ¿Qué hace que un hogar sea cristiano? ¿Que papá y mamá profesen ser cristianos? ¿Que tengamos un versículo bíblico colgado en la pared? ¿Qué hace que un hogar sea un hogar cristiano? El hogar ha sido un pilar fundamental en la transmisión de la fe de generación a generación. No las misiones, no las obras de caridad, no los hospitales y no las escuelas. Y no estoy diciendo que esto no es importante o que no es bueno. El hogar cristiano siempre ha sido un faro de luz en medio de la oscuridad. Y el culto familiar, que enseguida lo voy a definir, el culto familiar ha guiado a las familias cristianas durante siglos. Una época donde la palabra de Dios era el centro de la familia. Toda la familia se sentaba en las noches a estudiar las Escrituras. El padre de familia leía y explicaba el texto que habían leído. Luego llegó la enciclopedia. Y las familias cambiaron el tiempo de Biblia por las enciclopedias. Porque creían que era buena idea tener un poco de conocimiento de muchas cosas. Entonces se juntaban las familias aún a hablar de conocimientos de diferentes temas. Tiempo después, para resumir, llegó la televisión
y la gente dejó de lado las enciclopedias. Se seguían reuniendo por las noches, pero para ver programas de televisión. Creían que no tenían nada de malo, un poco de diversión antes de ir a la cama. Después de todo, habían estado todo el día ocupados. Pero luego llegaron las computadoras, los videojuegos, los celulares. Y ahora la familia vive bajo el mismo techo, pero cada uno en su mundo. Los miembros de la familia, en la mayoría de los casos, viven juntos, pero son perfectos desconocidos. Y la pregunta más intrigante de todas es, ¿dónde quedó la palabra de Dios en las familias? Debemos de volver al culto familiar. El culto familiar, también llamado devocional familiar o altar familiar, es un tiempo en familia donde exaltamos a Cristo juntos. Oramos, cantamos, leemos la palabra, intercedemos por misioneros, instruimos a nuestros hijos con catecismos, contestamos sus excelentes preguntas. Hermanos, Dios tiene que volver a estar en el centro de nuestro hogar. El culto familiar es una práctica esencial en la vida cristiana diaria. Pero el culto familiar ha sido víctima de la distracción tecnológica y de la secularización, la falta de tiempo, las ocupaciones diarias, la influencia de la cultura anticristiana. Todo esto ha contribuido a que el culto familiar sea cada vez menos frecuente, al punto que casi ha desaparecido. Pregunto, ¿es suficiente orar antes de dormir o leerles una historia cada noche? La mayoría de los niños pasan varias horas fuera del hogar. Escuela, el transporte, un instrumento que practican, un deporte. Luego llegan cansados, pero tienen que hacer tareas. Están estresados porque tienen un examen o tienen una prueba. Quieren mirar algo de televisión o algo de internet para distraerse. Tenemos que preguntarnos honestamente, ¿cuándo vamos a sentarnos a tener un culto familiar juntos? ¿Cuándo nos vamos a sentar en familia a orar? ¿Cuándo nos vamos a sentar a hablar de las maravillas de Dios? ¿Cuándo vamos a escuchar sus dulces, profundas y hermosas preguntas? He tenido la bendición, el privilegio de predicar en seminarios, universidades. Las preguntas que te hacen los niños, en ninguna universidad, en ningún seminario teológico, te la van a hacer. Son preguntas profundas, preguntas teológicamente robustas, que tenés que sentarte y disimular y decir, claro, enseguida te explico. Porque son buenas preguntas, pero la mayoría de los padres no tienen tiempo para sentarse, para poder discipular a sus hijos. ¿Qué sucede cuando el Evangelio está en el corazón de la familia? En 2 Timoteo 1:5 dice, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti. Pablo le escribe a Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. 2 Timoteo 3:15, la carta continúa avanzando y Pablo le escribe, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo pasó la fe de la abuela a la mamá a Timoteo? Por las escrituras. ¿Qué aprendió desde chiquito Timoteo? Las escrituras. ¿Dónde las aprendió? ¿En una app en el celular? ¿Dónde las aprendió? ¿En la escuela griega que iba? No. La abuela piadosa y la mamá piadosa estaban ahí enseñándole las sagradas escrituras. J.E. James dice, la influencia silenciosa de la conducta de los padres es mucho más grande, ya sea para bien o para mal, que la mayoría de los padres son conscientes de ello. Usted enseña por lo que dice, usted influye por lo que hace y también por lo que no dice y por lo que no hace. Una vez más, hermanos,
La familia está en el corazón de Dios porque Dios quiere que el Evangelio esté en el corazón de la familia. Y voy a leer un pasaje que me parece que no podemos dejar de lado. Salmos 78, del 1 al 8, para aquellos que quieran acompañarme. Salmos 78, del 1 al 8. Salmos 78, dice así la palabra del Señor. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclinen ustedes su oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca. Hablaré enigmas de la antigüedad, que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer, y estos se levantarán y lo contarán a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que las guardaran sus mandamientos y que no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Sería lindo profundizar mucho más este texto, pero se los dejo de tarea como hacen en la escuela para que la estudien después. La escuela moderna destruye el discipulado familiar encargado a los padres. Saca a los hijos del contexto del discipulado familiar, quita tiempo, introduce valores ajenos, separa la cabeza del corazón y normaliza la idea de que otros educan mejor. Si un niño o un adolescente pasa mínimo 4 horas bajo un sistema que no teme a Dios, hay gente que hace doble horario, están 7, 8 horas en la escuela, pero vamos a poner mínimo. Solo 1 hora de semana en la iglesia, apenas pasa tiempo de calidad con los padres porque están todos cansados, estresados y con muchas actividades, más todo lo que consumen en las redes sociales, internet y el entretenimiento. No es extraño, es lo normal, no es extraño que terminen adoptando la cosmovisión del mundo. Después nos preguntamos, ¿por qué se apartó del Señor cuando entró a la universidad? Homeschooling no es un capricho y no es ser antiescuela, es una restauración, es volver al diseño de Dios. Padres como primeros educadores, vida real mezclada con aprendizaje, ritmo humano, no industrial, educación centrada en Cristo, no en el Estado, relación, no producción. Cuando los padres enseñan, no solo educan la mente del hijo, disipulan su corazón. La escuela moderna fue creada para fabricar obediencia al sistema. No lo digo yo, lo dicen sus documentos. El hogar fue creado por Dios para formar discípulos de Cristo. La pregunta no es si tus hijos están siendo formados, sino por quién y para qué. Homeschooling no se trata de educación en casa. Homeschooling se trata del evangelio en casa. Oremos. Señor, queremos darte gracias por permitirnos abrir tu palabra y acercarnos, Señor, a estos temas. Pedimos que tú nos des luz y que tú nos des convencimiento, cada uno de los que estamos acá, Señor, para poder decidir, Señor, conforme a tu corazón, lo que es mejor para nuestros hijos. Pero en todo, guíanos, Señor, para poder discipularlos y compartirles el Evangelio. Oramos en tu nombre. Amén. Amén.
Vamos a tener un pequeño break de 2 minutitos y enseguida va a continuar mi esposa con la segunda parte y después de ella tiempo de preguntas y respuestas.